Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Continuamos el desarrollo de temas relacionados con la tarea ordenamiento en Cienfuegos. Muchas son las expectativas, inquietudes, dudas e inconformidades generadas a partir del cambio que se introdujo en nuestras vidas desde el 1 de enero de 2021. En esta oportunidad nos referimos al tratamiento a jubilados, pensionados y personas en condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que se trata de un sector de alta sensibilidad para cumplir con la premisa de que nadie quedará desamparado. Está previsto un tratamiento a los jubilados. A eso tenemos que sumar el proceso de envejecimiento poblacional que tiene el país. La población cubana supera el 20%. En el 2012, cuando se hizo el censo de población y vivienda, estoy apelando a la memoria, las personas con más de 60 años era el 18% de la población. Y en estos momentos supera el 20%, puede andar por el 24%, el 26%. Eso en términos de envejecimiento, en estos años es un envejecimiento muy rápido. Como es conocido, desde el pasado 17 de diciembre comenzó el pago de la pensión incrementada en todo el país. Un proceso perfectible, como toda obra humana, y para la continuidad del mismo se han adoptado las medidas necesarias de manera que se puedan resolver las dificultades iniciales. El incremento de las pensiones se fundamenta a través de la resolución 28 del 2020 de la ministra de Trabajo y Seguridad Social. El incremento de las pensiones se tiene en cuenta también la canasta básica de bienes y servicios de referencia, o sea, un patrón que se tiene en cuenta para el incremento de las pensiones de los salarios. Esta canasta básica de bienes y servicios de referencia, hoy nuestro pueblo tiene mucha confusión al respecto, no es que exista algo diferente a lo que hoy conocemos por la canasta básica, que recibimos en las bodegas, en los supermercados, etc. Y teniendo en cuenta esta canasta básica que hoy que se recibía en nuestro país, se le adiciona algunos bienes y servicios y por eso que se tiene en cuenta como un patrón de referencia para el incremento de las pensiones, que es la referencia a la canasta básica más un 0,5% por encima de la canasta básica de bienes y servicios de referencia. Por eso que la pensión mínima hoy en nuestro país, que anteriormente es la mayor cantidad de pensionados que hoy tenemos en la provincia, hoy tenemos en la provincia 60.508 pensionados, y más del 70% reciben hoy la pensión o recibían la pensión mínima, y esta pensión mínima se eleva a 1.528 pesos, que sufraga la canasta básica de bienes y servicios de referencia, incluidos algunos bienes y servicios, más un 0,5% por encima de la canasta. Una de las preocupaciones más recurrentes han sido las diferencias en las cuantías incrementadas. Teniendo en cuenta las pensiones mínimas, que es el mayor número de personas que hoy reciben en la provincia, que se eleva a 1.528 pesos, se está haciendo, o sea, a través de los grupos creados al efecto en los consejos populares, un grupo de personas calificadas técnicamente, donde le intervienen trabajadores sociales y demás factores. Por la asistencia social son valorados también estos grupos que hoy reciben pensiones de mínimas, donde si no alcanza para suplir los gastos de las canastas básicas de bienes y servicios de referencia, acorde a las personas que conviven en el núcleo familiar, que no tengan condiciones para el empleo, porque esa es la piedra angular, el empleo sobre todo, es la fuerza fundamental para que pueda generar sus bienes y servicios la propia persona y sufragar sus gastos. Pero en el caso de los pensionados, cuando no exista esa entrada suficiente y existan otras personas que no puedan trabajar y se encuentren con una edad avanzada, pues la asistencia social a través de todos estos grupos entra a valorar y suple una diferencia entre la pensión mínima y lo que está establecido en la canasta básica de bienes y servicios por persona. Y entonces la asistencia social cubre la diferencia para suplir el gasto de esos núcleos familiares. Tenga en cuenta que la adquisición de bienes y servicios se encarece y este particular obliga a una mejor planificación en la familia. También para aquellas personas que viven solas o dependen totalmente de una pensión. Hablamos de trabajadores por cuenta propia, pero son todos los regímenes especiales. Están los trabajadores por cuenta propia, están los artistas, están los creadores, están los usufructores de tierra. O sea, todos los regímenes especiales se tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque los regímenes especiales se le da la opción, la oportunidad a ese trabajador cuando ingresa al régimen
de escoger su escala de contribución al régimen. Una escala de contribución que se modificó, o sea, estaba prevista desde 350 pesos hasta 2.000. Ahora esta escala de contribución se modifica y puede contribuir a escoger para poder ir creando la base para cuando se vaya a jubilar hasta una escala de contribución de 4.000 pesos. En este momento hay un grupo de personas que, como se acogieron a la escala mínima, hoy tenemos jubilaciones en la provincia donde las pensiones son muy bajas y que se ha decidido también por la máxima dirección del país que estas pensiones también tuvieran incremento. Esa pensión tiene un incremento de 1.118 pesos por encima de la pensión que ese trabajador por cuenta propia o de cualquier régimen especial venía recibiendo. O sea, sería la pensión que recibía más 1.118 pesos. Y esa es la pensión fijada para esos regímenes en el país. Los 1.528 pesos de las pensiones mínimas está calculada, como le decía anteriormente, acorde a la canasta básica de bienes y servicios de referencia, donde se tiene en cuenta lo que se recibía en las bodegas, como la conocemos hoy popularmente, en las casillas, etcétera, más un 0,5% por encima, para suplir un grupo de bienes y servicios o algunas necesidades de esa. Porque la seguridad social protege personas, la asistencia social protege núcleo. Esa es la diferencia que existe hoy entre la asistencia y la seguridad. Hoy la provincia, de los 60.500 y tantos pensionados que tiene, hoy tiene más de 2.000 personas con ese tipo de pensión, que es la pensión como todos la conocemos por viudez o por muerte, como tradicionalmente se conoce en la población. Esas personas, anteriormente con la ley 24, tenía la ley establecida que era optativa. Hoy tenemos un grupo de viudas que laboraron, se jubilaron por edad, o sea, por sus años de servicio. Falleció su esposo y cuando estaba implementada la ley 24, como le daba la oportunidad de optar por la de mayor cuantía, pues estas personas desechaban la pensión de ella por su trabajo y optaban por la pensión del fallecido, que le era más beneficiosa. Hoy tenemos establecido, o sea, a través de la comparecencia de la ministra nuestra en la última mesa redonda, se va a realizar por oficio este trámite. ¿Por qué? Porque hay un reclamo de estas personas que trabajaron X tiempo, se jubilaron por edad, y hoy ellas reclaman su pensión por edad porque les es más beneficiosa. Hoy, en la actualidad, esa pensión fue incrementada a partir de 1.528 pesos, mientras que la de viudez es la pensión que le pertenecía a la persona que originó el derecho, pero retrotraída, o sea, se baja al 70%, que es lo que está estableciendo la ley. Hoy la ley de seguridad social no cambia, no ha cambiado, y las viudas lo que establece es eso, para una sola figura, o para un solo persona que genere el derecho es el 70%, para dos personas el 80% y así sucesivamente. Quiere decir que hoy las pensiones que tienen implementada la pensión por viudez está en los marcos establecidos con lo que regula la resolución y por la ley de seguridad social. Es el 70% de la pensión incrementada que le pertenecía al que generó el derecho. Es importante reiterar que se mantienen los requisitos establecidos en el país para la jubilación, tanto en el régimen general como especial, y que el incumplimiento de alguno de estos le impide acogerse al beneficio que otorga el Estado cubano. Se mantienen los mismos requisitos para la edad de jubilación. Hoy la ley no ha modificado el tiempo ni la edad. Las mujeres 60 años de edad con 30 años de servicio, el hombre con 65 años de edad y 30 años de servicio. ¿Qué es lo que modificó la ley? Que hay muchas dudas en la población y es importante que lo conozcan. Para poderse jubilar tiene que complementar requisitos, 3 requisitos fundamentales: tener la edad, tener el tiempo y estar en activo de contribución en cualquier régimen, sea en el cuentapropista o el sector privado, como muchos lo conocen, que es el sector no estatal, y en el sector estatal. ¿Qué sucede? Que la ley hoy modificó la cantidad o el tope del % que se le tomaba al trabajador. Anteriormente, cuando un trabajador laboraba 45 años, 47 años, se le podía tomar hasta 45 años, que topaba el 90%. Hoy la ley modificó ese artículo. O sea, el trabajador, si tiene 50 años laborados y se va a jubilar, se le toma por los 50 años laborados el % establecido. Y hoy también es importante, porque hay mucha preocupación, que hoy los jubilados siguen, la ley no ha modificado tampoco que los jubilados no puedan seguir trabajando, los jubilados siguen trabajando, y es importante aclarar, porque como estamos abogando por el empleo,
puede darse el caso que haya algún sector que necesite de la fuerza de trabajo para cubrir esas plazas con otras personas que andan buscando empleo, y no es que se le vaya a decir al jubilado no vas a trabajar. El jubilado puede seguir trabajando, pero hay sectores en que se va a tener en consideración porque se está buscando empleo. Ahora, ¿qué sucede? Que hay sectores en que, o una necesidad de las personas que hoy están en edad laboral, que necesitan laborar con toda la transformación de los incrementos salariales y de precios, etcétera, y esa persona necesita trabajar, pues se va a ir analizando dónde está el mayor número de personas hoy jubiladas trabajando para poder ir dándole entrada a todas estas personas que hoy están generando o buscando empleo en las direcciones municipales de trabajo, que se ha incrementado notablemente en los últimos tiempos. Pero jubilado sí puede seguir contratado y puede seguir laborando en cualquier entidad. Este jubilado, que también lo modifica la ley, puede, después que recese su vida laboral, después de haber jubilado, puede hacer su incremento a la pensión, y se le va a tener en cuenta también por encima del 90% todo el tiempo establecido en su puesto de trabajo para hacer el incremento de su pensión como lo establece la ley. Esas son dos cosas fundamentales que ha modificado la ley. No ha modificado ni la edad ni el tiempo para poderse jubilar. Todo trabajador que vaya a jubilarse en el 2021 se le aplica el procedimiento de los últimos, o sea, anteriormente lo que estaba establecido. Se le toma de los últimos 15 años, los 5 mejores, se le hace el cálculo, y esa pensión que resulta de ese cálculo, para la pensión que hoy está establecida en las escalas vigentes. A partir del año que viene, o sea, 2022, ya comenzamos a tramitar las jubilaciones por el año de la reforma salarial. Se le toma en cuenta el año cobrado por la reforma salarial y a partir de ahí se empiezan a aplicar los cálculos, etcétera. Se ve notablemente que ya va a salir con ese incremento de la pensión, como está fijada hoy por la resolución 28. Hagamos una pausa y enseguida estamos de vuelta. Mi primera reacción fue pedirle que no fuera. ¿Por qué exponerse al contagio ayudando a otros que no son su familia? Solo me miró. Entonces lo entendí. Entendí que para que muchísimas familias estén hoy a salvo, hay que cumplir con su deber. Porque esto no se resuelve pensando solo en sí mismo. Familia somos todos. Sangre y sudor se hizo cosecha, más lo que se busca, lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir. Mientras en el zurrón queden semillas. El naufragio se parece al capitán, y el poeta se parece a su cantar. Rueda los caminos, la vela la oscuridad, haz que se parezca a ti la tempestad. Parezca a ti. Hay hombres que el bronce o el mármol no pueden contener. Para esta clase de estatuas se convierten en un hermoso recordatorio de lo que fueron, un gesto de agradecimiento alguna vez dado o una fractura en el tiempo para mantenerlos vivos, aun cuando los en su memoria. José Martí es del tipo de hombres que permanecen ajenos al paso de los siglos, al olvido y a la vez inspiran al más sensible de los artistas a perpetuar. Tenemos el deber, cuando nos sentimos cubanos, luchar, de tratar de hacer lo mejor posible, porque creo que debemos resolver los problemas que tenemos lo mejor posible y pensar como país es producir.
todo lo que puedan aportar. El estudiante estudiar, el médico tratar al pueblo como es, los maestros esforzarse, y creo que todos los cubanos que se sienta cubano debe en eso. En este contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, así como recuperarse de los mismos. Es un concepto objetivo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables a las personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. Regresamos con el tema que nos ocupa. En línea es el programa económico de Perla Visión. La ley 105, en su artículo 105, establece qué cosa es un núcleo vulnerable. Y esta se reafirma en el artículo 70 de la Constitución de la República, recientemente aprobada por la mayoría de los cubanos, y también está refrendado en el lineamiento 141 de la política económica trazada en el 6º y 7º Congreso del Partido. ¿Qué cosa es un núcleo vulnerable? Es aquella persona que no está en condiciones de trabajar y que tenga familiares obligados en condiciones de prestarle una ayuda. Eso es lo que se considera un núcleo vulnerable. Puede ser una persona que en su etapa laboral no trabajó con el Estado, no creó para la seguridad social para el futuro, y por supuesto que está en condiciones de trabajar. Esa es una persona a la que se protege por la asistencia social. Puede ser esa misma persona que esté trabajando con ingresos y por los componentes que tiene el núcleo, que no están en condiciones de trabajar, también se protege por la asistencia social, que esas son las cuestiones que en la asistencia social protege. Por eso se habla de núcleo o personas que integren el núcleo para la protección de la seguridad social. Te pongo un ejemplo: los combatientes de la Revolución Cubana tienen una prestación monetaria por la seguridad social, pero el per cápita de un núcleo que protege ese combatiente no le alcanza, y se protege entonces el combatiente con una prestación, con una ayuda económica, que es como correctamente nosotros lo clasificamos. Y ese es el lugar que se protege. ¿Qué diferencia esto? Donde en un núcleo hay una persona en edad laboral y en condiciones de trabajar, hasta que esta persona no se vincula al empleo, no se protege ese núcleo familiar. La tarea de ordenamiento prevé la suspensión de subsidios y gratuidades excesivas. Se realizan análisis sobre cómo proteger a las personas que lo necesitan, despojados de conceptos paternalistas y con la premisa, además, de que la familia debe asumir el rol que le corresponde como célula fundamental de la sociedad cubana. Aunque en el Código de Familia está muy bien claro cuál es el concepto de familiaridad y hasta dónde llega, hasta el cuarto lazo con consanguinidad para la protección. Por eso se hace una evaluación socioeconómica del núcleo, que va más allá de visualizar la problemática. Es decir, hay que mostrar económicamente que usted está apto para ayudar a su hermano, a su mamá, a su papá, a su abuela, siempre que usted tenga esa solvencia económica que le dé para poder ayudar. Es decir, no es a simple vista llegar y decir, no, tú tienes un hermano, ya. No. Hay que caracterizar a ese hermano, hay que evaluar ese núcleo familiar, porque ese hermano puede tener también un núcleo familiar que está bajo su custodia, bajo su protección, no solo económica, sino desde el punto de vista social también. Y eso se tiene en cuenta, por eso los trabajadores sociales hacen esa labor en el terreno de verificar, de evaluar, no solo en el centro de trabajo, porque hablamos de los ingresos, no del salario. Y es algo complejo también, lo tiene que certificar la administración estatal, la empresa, la entidad que elabora esa persona, tiene que certificar los ingresos que tiene el trabajador. Incluso cuando existía el CUC, que había un sector laboral que cobraba en CUC, eso nosotros también lo recogíamos y lo multiplicamos por 24, como se hacía anteriormente. Y de ahí se saca el per cápita de cómo proteger a un núcleo familiar. Es decir, hasta ahí llega la evaluación de un núcleo socioeconómico de un núcleo. Desde que se creó la asistencia social, la protección social,
ha tenido una escala para proteger a un núcleo. Si es de un integrante, si es de 2 integrantes, si es de 3 integrantes, si es de 4 integrantes, de 5 y más. Y cada cual tiene una escala. Para esto, en la reforma de pensiones, se tuvo en cuenta la canasta de bienes y servicios regular. Y para una persona tiene un per cápita que garantiza el Estado, que le da, en primer lugar, cobertura para su alimentación hasta 806 pesos para la alimentación, y tiene una cifra mayor de dinero para sufragar los gastos normales de electricidad, agua, lo común de un núcleo familiar. Y progresivamente, cuando son 2 personas se le incrementan 800 pesos más, cuando son 3 personas se le van incrementando de 800 en 800, y llega un límite total, que es el que protege a ese núcleo familiar con su familia, y el máximo de dinero que otorga la asistencia social cuando son 5 más personas es 4.460, y el mínimo de una persona es 1.260 pesos. Es decir, 1.260 pesos satisface las kilocalorías que tiene que consumir esta persona asistenciada, y así sucesivamente en la escala que te fui mencionando, que son las 5 escalas que protege la asistencia social. Puede que haya un núcleo que sean de 3 personas, un jubilado, vamos a poner un ejemplo, un jubilado que tiene una pensión mínima, 1.528 pesos, pero la compañera, el hijo, que sea un discapacitado que no labora, bueno, la asistencia social le cubre el gasto mínimo de las 3 personas, es decir, tiene una entrada, y yo lo que le voy a garantizar el mínimo para 3 personas, que es 2.860 pesos. A los 1.528 se le suman 1.600 pesos, y ya da la cobertura de ese núcleo familiar. ¿Me entiendes? Es como se trabaja la política para la asistencia social. Por eso siempre hacemos mucho énfasis en el empleo, que la persona pueda crear sus propias riquezas para la mantención de su núcleo familiar. Porque la asistencia social es una prestación para la vitalidad mínima de una persona. En el reciente periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, aseveró que el empleo, la seguridad social y la atención para los vulnerables constituyen una intención, en teoría, para muchas personas en el mundo. Sin embargo, en Cuba son realidad y prioridad. En Cuba hay una asistencia médica que sufraga los gastos de medicamentos a una persona protegida por la asistencia social. Es decir, que también tiene esa garantía, que están las instituciones sociales. Cuando hay una persona en total estado de definición, puede ir a un hogar de ancianos, lo llevamos a la casa de abuelos. Es decir, hay instituciones sociales en nuestra provincia que garantizan también la calidad de vida de esa persona. Por lo tanto, no es solo la prestación monetaria la que brindamos. Puede que un núcleo familiar requiera de un colchón, de una cama. Bueno, la asistencia social asume ese gasto y te pone el bien. Es decir, que hay varias aristas en la protección a una persona o a un núcleo asistido por la asistencia social para que mantenga la vitalidad de su vida y de su familia. Es decir, aquí nunca va a satisfacer las necesidades de un trabajador que tenga un salario solvente y que le garantice no solo la canasta básica de bienes y servicios, sino que garantice otras necesidades que existan en la vida. Protegido por la asistencia social no se puede dar ese lujo que nos damos nosotros, los que trabajamos, porque creamos riqueza. Por lo tanto, es una protección social lo que damos nosotros. La tarea de ordenamiento tiene pocos días de implementada. Su arranque ha sido azaroso en algunos aspectos, otros rectificados, persisten dudas, inconformidades. Transitamos por un nuevo camino, imprescindible para la economía cubana y la sostenibilidad de nuestro proyecto social. Hay golpes en la vida tan fuertes, golpes de incertidumbre y de temor que pueden empujarnos a la ansiedad, a la angustia, a la tristeza. Pero que lo logren o no, depende de nosotros.
depende de ti. Tu fuerza y tus aliados son el optimismo, la confianza, la comprensión y la disciplina. Eso es resiliencia. Seamos resilientes. Decide a favor de la vida. La resistencia al cambio no puede ser la solución. Pensemos que solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo.